Estereotipos. Ninguna nacionalidad se libra, están por todo el mundo y son de todo tipo y de todos los colores. Pero ¿qué pasa en los libros de español? ¿Hay estereotipos o no hay estereotipos? ¿Qué dicen de los españoles? ¿Y qué dicen también del resto de hispanohablantes, de los latinos? Vamos a descubrirlo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de si hay o no hay estereotipos en los libros de español de lengua extranjera. Soy profesora de español como lengua extranjera y nota aclaratoria, no pretendo criticar a ninguna editorial. Ningún libro es mejor o peor y de hecho todos estos libros yo los voy usando y combinando para mis clases. Con esto dicho, empezamos. Vamos a empezar con este libro de aquí, que como veis es el nuevo Prisma nivel A1 de Edinumen. Abro el libro, la primera en la frente. De momento todo súper correcto. Fijaos que es un tema de nos vamos de tapas, entonces nos muestran cómo son las tapas, cómo es un bar de tapas y un montón de tipos de raciones, un montón de tapas diferentes para que los estudiantes puedan también conocer. Yo, por ejemplo, quiero un bocata de calamares. Es un delicioso bocata de calamares. Otra curiosidad, observa el gesto que se hace en España para decir al camarero que quieres la cuenta. ¿Lo puedes describir? ¿Es igual en tu país? ¿Tiene otro significado? Esto me encanta porque al final no es estereotipo, pero sí es verdad que muchos españoles hacemos esto o podemos hacerlo cuando vamos a pagar. ¿Tú lo haces? Déjamelo en los comentarios. ¡Jefe! Española seguro. Me encanta. Tenemos ahora a Uruguay. ¿Y qué tenemos con Uruguay? De lo que nos hablan es del mate, que es la bebida típica, fijaos, caballo, ganadería y trabajo de los míticos gauchos, el asado y, bueno, la geografía básicamente de Uruguay. Siguiente. Me voy ahora a otro muy similar de la misma editorial, pero este es el nuevo Prisma de nivel B1. Aquí está. Comportamientos. Y tenemos, sigue mi consejo. Fijaos en estas fotos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? El tirón de orejas. Con que no se celebraba, ¿eh? Es que, ojo. Aquí tenemos el tirón de orejas y aquí tenemos dos personas dándose dos besos. Y fijaos, cómo comportarse como un español y no morir en el intento. Fijaos que aquí la idea es que ellos tienen que seleccionar cuáles son verdaderas. Primera, los españoles tiran de las orejas a los amigos y familiares cuando es su cumpleaños. Ojo, cuidado. Que con esto he tenido yo toda una cruzada. Si no sabes de lo que te hablo, vete aquí que ya verás que flora y fauna. Los españoles se acercan mucho a la gente cuando hablan. Se dan dos besos. Te miran con intensidad en el metro. No, oiga, avisé. Los españoles quedan en la calle con sus amigos. Si les das un regalo, lo abren al momento. Fijaos en este, os leo. Si se encuentran con un conocido por la calle, le saludarán y después de hablar un rato, le dirán, ya te llamaré. Pero generalmente no lo hacen, es simplemente una fórmula de despedida. Esto es el típico, a ver si nos vemos, sí, a ver si eso. Pues ya sabéis cómo comportarse como un español y no morir en el intento, con tirón de orejas incluido. Venga, Juan. Vamos a otro. Voy ahora con los libros bitácora que a mí personalmente me encanta trabajar con ellos. Son estos de aquí. Este es el de nivel A1 de la editorial Difusión. Vamos a ver qué encontramos. ¡Ah! Ya he encontrado. Fijaos qué curioso. De compras en España. Y tenemos recuerdos imprescindibles. Por ejemplo, una camiseta del Barça, una taza del Real Madrid, un bote de aceitunas, una agenda de Picasso, vino de Rioja, camiseta de Desigual, una paellera, un chorizo ibérico, un paquete de jamón ibérico, aceite de oliva, caja de bombones, botella de cava, en fin, aquí está todo. Muy bonito, me gusta. Lo encontré. El tema de la siesta. Este es un tema polémico, así que vamos a ver qué nos dice este libro. Nos dice la siesta y nos pone a diferentes personas que, bueno, básicamente unos sí pueden echarse la siesta y otros no. Me encanta esta parte un poco aclaratoria donde dice que es la siesta, necesitamos la siesta, donde hablan un poco lo positivo que esto tiene a nivel biológico. Científicamente está demostrado que una siesta de 20 minutos o menos mejora la salud y reduce el estrés. Ya sabéis, chicos, hay que echarse la siesta. ¿Tú te echas la siesta? Suscríbete. ¿Que no? Suscríbete. Aquí queremos a todos. La siesta, ¿realidad o leyenda? Los días laborables, la mayoría de personas no tiene tiempo para la siesta. Correcto, esto es un topicazo, lo de que todos los españoles nos echamos la siesta y nada más lejos de la realidad. Es algo que existe, quien puede lo hace, pero no todos los españoles lo hacemos. ¡No es verdad!
Trabajan por la mañana y por la tarde y durante la pausa del mediodía comen cerca del trabajo o en el trabajo. Por eso, solo los fines de semana o durante las vacaciones comen en casa y pueden dormir la siesta. Claro, pues esto depende, ¿no? De persona, de lo que haces, de todo. Muy bien abarcado la siesta, estoy de acuerdo. Vamos con otro. Vámonos ahora con el mismo libro, pero este es de nivel A2. ¡Ojo! Esta actividad es para mostrar cómo sería una comida familiar de domingo con una paella. Que nos muestran cómo preparan, después llegan las primeras personas, los 2 besos, se muestra toda la casa, fijaos que está enseñando todo hasta el baño. Después el aperitivo, se prepara la paella, la comemos elogiándola, fijaos aquí con todos los elogios. Está estupenda. Después, muy importante, la sobremesa. Hablamos un montón. Y después este me encanta. Dice, después de 10 minutos en la puerta, seguimos despidiéndonos. No te puedes ir así rápido, sino que tienes que hablar. Venga, nosotros nos vamos a ir ya, que mañana Emilio trabaja. Pero si es muy pronto, quedaos a cenar. Recordemos que han ido a comer a mediodía paella. Claro, sí, sacamos algo de picar. Claro, y ya está. No, en serio, que es tardísimo. Yo mañana me tengo que levantar a las 6. Venga, nos vamos. ¡Tira pa' casa! ¡Tira pa' casa! Me encanta. Cantidad también como de ideas culturales, ¿no? La sobremesa, el estar unos minutos antes de que la persona se vaya, ¿no? Pues hablando, y es normal como decirle, quédate un poquito más, quédate un poco más. Por eso los españoles tenemos esta mítica frase de me voy a ir yendo, como me voy poco a poco, educadamente, no te ofendas, que me voy ya. Arreando que es tarde. Me encanta porque aquí hay una parte que se llama el iceberg o iceberg de la cultura. Entonces, bueno, pues nos va explicando un poquito diferencias que puede haber, los estereotipos. Me encanta esto. Cuando aprendemos un idioma tenemos que aprender a hablar y a callar, saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decirlo. Es normal comparar nuestra cultura con otras y preguntarnos qué es para nosotros normal. Pero hay que aprender a comparar sin prejuicios, con ganas de entender, sin pensar que lo nuestro es lo mejor o lo único. Muy importante, desde luego. Pero fijaos en esta parte que nos habla de extranjeros en España. Giovanna Bavaresco de Italia dice que se ha adaptado bien y que el único problema que ha tenido, dice, son los horarios. Aquí se hace todo muy tarde. Por otro lado, Tiago Velasco de Brasil dice, he notado que aquí la gente no pide permiso para pasar, o te empujan o piden perdón, o no dicen gracias, son un poco bruscos o un poco maleducados. No me parece correcto. ¡Hostia, Tiago! Ahora tenemos a Sven Heidmann de Alemania. Aquí la familia es muy importante. Además, los padres se meten mucho en la vida de los hijos. Opinan demasiado, me parece un poco excesivo. Tashiko Sakamoto, a mí al principio me molestaba un poco el contacto físico, es normal tocarse, besarse, abrazarse y se acercan mucho cuando te hablan. Desde luego es verdad que cada cultura tiene sus cosas y que hay que aprender a verlo desde una perspectiva más global y entendiendo que lo normal no es solo lo nuestro, sino que hay muchas normalidades. Pero en fin, muy curioso. Vamos a por otro. Os voy a mostrar este último libro de bitácora, que este es de nivel B2. Y este me encanta porque tengo una cosa que enseñaros muy seria. El entierro de la sardina, señores. Anda, pero si no existía, ¿no? ¡No es verdad! Ay, claro que existe, pero depende de en qué zona de España estés. Esto es así. Esta es una unidad del libro que me encanta y es que habla, pues eso, del origen del entierro de la sardina, dónde se celebra, te muestra también un vídeo y está genial porque, bueno, te viene con una pequeña introducción. Pero bueno, que veáis que esto no es invento mío. Aquí lo tenemos. Aquí está. Vámonos ahora con otro libro de la editorial Difusión que me encanta y que son los Aula Internacional. Este en concreto es de nivel B1. Aquí tenemos otra cosa muy interesante y muy suculenta. Cito literalmente cómo relacionarse en España y no morir en el intento, que me encanta. Entonces viene un test para ver si estás ya españolizado o todavía no. Y después te trae la solución. 8 cosas que debes tener en cuenta en España. Así que vamos a leer alguna. Por ejemplo, en España no es normal llegar a una fiesta antes de la hora prevista. En general, la gente suele llegar media hora o una hora más tarde. ¡Ojo! El tópico ya lo tenemos aquí, el estereotipo de que somos muy impuntuales. Como digo, esto siempre depende de la persona. Creo que al final los estereotipos es algo muy generalizado y que, por supuesto, no todos los españoles somos impuntuales. Puede haber impuntuales de otras nacionalidades y españoles muy puntuales, como es mi caso. Que está feo que yo lo diga, es así. Sígueme y lo verás. En España, cuando alguien recibe un regalo, lo abre delante de la persona. Se lo ha hecho, le da las gracias y normalmente dice algo positivo como, por ejemplo, ¡qué bonito! Claro, figúrate tú, que te dan el regalo y tú dices, ¿pero qué m*** es esta?
Pues no, hay que decir algo bonito, ¿no? Aunque luego igual no lo pensemos, bueno, pero decimos algo bonito. ¡Una mierda! ¡Una mierda! En España es habitual tardar en despedirse. Es frecuente anunciar que nos queremos ir y seguir hablando un rato. No está muy aceptado irse inmediatamente. Recordad, me voy a ir yendo. Muy importante. En España, cuando alguien visita una casa por primera vez, es típico enseñarle todas las habitaciones. Además, en ese recorrido, los invitados van elogiando la casa y la decoración. Hombre, es que está feo que te enseñen una casa y tú digas, ¿qué cosa más fea has puesto aquí? Ay, me encanta. Fijaos este, que todavía no te has suscrito. Pero hombre, suscríbete ahora mismo. Hombre, estoy aquí enseñándote cosas. Como ya sabéis, en este canal siempre defiendo algo muy claro, y es que cada persona es diferente, y sobre todo cuando hablamos de España, España es todo un universo de cosas diferentes, de variedades, de todo. ¡Mirad! Estereotipos latinos. Y nos habla de los gallegos, de los gallegos. Estos chistes no se refieren solo a habitantes de Galicia, sino en general a todos los españoles. Eso es así porque dentro de la oleada migratoria española que llegó a América a finales del siglo XIX y del XX, la comunidad gallega fue la más numerosa. En países como Argentina y Cuba, las personas que viajaron allí a menudo eran pobres y de bajo nivel educativo. Así se creó el estereotipo de gallego, inculto y bruto, pero honrado y buena persona. Fijaos aquí en este dibujo de Mafalda, de Quino. Ya se respira la primavera en el aire, Manolito. ¿Sentís? Y Manolito, fíjate, respira fortísimo. No. La juventud está preparadísima. Por este otro lado nos habla de los argentinos y nos dice: en España y algunos países de América Latina los argentinos tienen fama de engreídos. Fijaos en sus viajes, parece que algunos de ellos mostraban aires de superioridad y se ganaron la antipatía de otros hispanos. Los mismos argentinos también han contribuido a crear esta imagen, como se ve en la letra de algunos tangos. No hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres. Mira, qué muchacha más guapa, sin pestañear en mi casa. De nuevo este estereotipo extendido de los argentinos como muy mujeriegos y de los gallegos, como hemos leído, de muy tontos, de muy brutos. Si me está viendo alguien de Argentina, dejadme en comentarios si todavía existe este estereotipo de gallego o no. Fijaos, y aquí vienen chistes. Al final del vídeo os cuento un chiste, prometido. Me voy con el último libro, que es un libro que también he usado alguna vez en clase, pero que es verdad que yo he notado que es un libro que tiene unas cositas a veces un poco... que no encajan conmigo del todo. ¡Arriba! Cuidado, ojo, cuidado. ¡Vaya! A1. Tenemos aquí un texto donde hablan de estereotipos de Polonia y de España. Es un libro, tengo que aclarar, está pensado para polacos que aprenden español. Dice: sí, soy de Varsovia, es una ciudad grande. ¿Son muy diferentes los polacos de los españoles? Pues un poco sí, la verdad. Físicamente los polacos son rubios, tienen el pelo castaño, tienen los ojos claros y la piel blanca. Los hombres son fuertes y altos y las mujeres altas y delgadas. Pero bueno, ¿y dónde está ahora la comparación? ¿Cómo somos los españoles? Me gustan los españoles. Y fijaos que sigue. Yo soy una chica normal polaca, alta, delgada, tengo los ojos azules y el pelo rubio y liso. Dicen que soy guapa, pero yo creo que no soy ni guapa ni fea. Me encanta esto es como un mood ante la vida. No soy ni guapa ni fea, soy tranquila. Aquí está hablando de mis amigos son muy majos y tenemos un texto donde va analizando a sus amigos con diferente nacionalidad. Por ejemplo, nos dice: Vero es de Madrid, estudia Bellas Artes, es guapa, morena, bajita, delgada, tiene el pelo largo y rizado, los ojos oscuros y sonrisa muy bonita, habladora, simpática y un poco desordenada. Chen es de Pekín, estudia filología hispánica, habla muy bien español, tiene un acento muy cómico. No entiendo nada. Todo el tiempo pregunta cosas de gramática. Esto es un topicazo. No es ni alto, ni bajo, ni gordo, ni delgado. Tiene el pelo negro y corto. Es muy serio. Pero también es amable, trabajador y muy inteligente. O sea, qué cantidad de estereotipos, de verdad. Y por último tenemos a Luis, que es brasileño. Y dice: Luis es brasileño, de Sao Paulo, trabaja de profesor de baile, en casa todo el tiempo canta, baila, ve partidos de fútbol, es alto, fuerte, mulato y muy guapo. Tiene el pelo largo y rizado,
es divertido, alegre y muy bromista. Lleva sandalias, camisa de flores y un pañuelo en el cuello. Fijaos qué cantidad de estereotipos. Los españoles con los ojos oscuros, somos habladores, que somos simpáticos. Por otro lado, los chinos, trabajadores, más serios. Y por otro lado, los brasileños, que están siempre bailando, de buen humor, que hay de todo. Y lo último que quiero enseñaros es, de verdad, una página un poco así. Adjetivos de descripción física: alto, bajo, gordo, delgado, Empieza a describir calvo, moreno, rubio. Y ahora, exótico, mulato, negro. O sea, que para describirte a ti mismo puedes decir, bueno, yo soy, no, rubia, morena. No, yo soy exótica. Ah, sutil. ¿Exótico? ¡Uy! ¿Pero qué es esto que ha salido aquí? Fíjate, lo voy a poner igual que en la foto. Recuerda que también puedes dejarme un buen me gusta. Pero no te vayas. El chiste: ¿cómo reconoces a un gallego en un salón de clases? Porque es el único que cuando el maestro borra la pizarra, él borra su cuaderno. Pero bueno, ¿serán